¿Listo todo de una vez? No. Bueno, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Eh, Como siempre digo cuando vengo acá, para mí es de gran gozo estar nuevamente con mis hermanos, poder compartir la palabra del Señor, porque es un privilegio. Y qué bueno que hoy es el primer domingo del año y estemos aquí reunidos para saber qué nos quiere decir el Señor. Amén. Antes de iniciar como tal la prédica, de pronto hoy tendrá muchas expectativas ustedes. ¿Qué será de este nuevo año? ¿Qué nos espera este año? Y la pregunta es, ¿cuántos planes tienes para este 2025? ¿Qué proyectos tienes para este año? ¿Qué piensas hacer este año con tu vida? Y la otra pregunta es, ¿está Cristo en esos planes? ¿Está Cristo en esos proyectos? ¿Está Cristo en esos deseos que tenemos? Y es importante que meditemos en eso, porque la prédica de hoy tiene que ver con perseverar, con ser unos atletas, con ser disciplinados, pero sobre todo poniendo la mirada en Jesús. Y antes de iniciar voy a orar para que sea el Señor quien nos guíe, para que sea Él hablando a través de su palabra. Recuerden que soy un hombre más, un instrumento en la mano del Señor, pero quien tiene la última palabra es el Señor. Oremos, por favor. Señor y Dios, a ti te doy gloria y honra en esta mañana, Señor. Gracias por este privilegio que me da, Señor, de poder compartir tu palabra en esta congregación, Señor, fidelidad a su palabra. Ruego, Dios, para que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas en esta mañana. Que a pesar, Señor, de mi pecado, Señor, tú me uses para tu gloria, Señor, a permitir compartir tu palabra en esta mañana. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Solo tú tienes el poder de transformar y de cambiar. Por eso, Señor, apelo a tu dirección, a tu guía, al convencimiento que hace el Espíritu Santo en cada corazón, Dios. Y si hay alguien, Señor, aquí que no es salvo, yo ruego, Dios, para que tú traigas salvación en esta mañana. Y para aquellos que somos salvos, Señor, traigas confianza en nuestra vida, Dios, para que podamos, Señor, seguir perseverando en la carrera de la fe, Dios. Ayúdanos en esta mañana, Padre. A ti te doy toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, es un nuevo año donde pueden haber muchas expectativas, pero si somos realistas, las preocupaciones que teníamos el 31 de diciembre, los problemas que teníamos el 31 de diciembre, el 1 de enero, siguieron. Y ese es el punto, porque pensamos que año nuevo, vida nueva, pero la realidad es que seguimos con problemas, seguimos con tribulaciones, con angustias. ¿Y qué vamos a hacer? Escuchaba una vez decir al pastor Rugel Michelén que como cristianos llegamos a la iglesia y entramos con las preocupaciones y las sentamos al lado nuestro. Siempre estamos preocupados, siempre estamos angustiados, pero es algo que debemos ser conscientes como creyentes. Y lo cantábamos ahora, ¿no? Estamos llamados a sufrir por causa de Cristo. Pero en el pasaje de Hebreos 11, que ya muchos lo conocen, que es el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, hombres de Dios y mujeres de Dios verdaderamente sufrieron por causa de Cristo. Cuando tú empiezas a meditar en eso, te das cuenta de que estamos lejos, lejos
de sufrir por Cristo. Si viviéramos algo mínimo de lo que estos hermanos de la fe vivieron, hermanos, realmente sería probada nuestra fe. Pero no estoy diciendo que tenemos que ser perseguidos para seguir perseverando en la fe. Estos hermanos nos dan testimonio de lo que creyeron ellos, porque pusieron su mirada en Jesús. Espero que el Señor haga la obra en esta mañana para que de verdad podamos seguir perseverando en esta carrera de la fe. Y tengo una historia que fue real, que nos ayuda a entender el pasaje que vamos a explicar esta mañana, y tiene que ver con un hombre, Derek Redmond. Es un atleta británico, especialista en correr los 400 metros, 4x400 se llama. Y era un hombre que había ganado medallas en campeonatos mundiales y en pruebas regionales, pero su aspiración estaba en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y yo creo que la mayoría sabe la dedicación y la disciplina que un atleta olímpico tiene para llegar a esas justas, para llegar a esas pruebas. Esos juegos se hacen cada 4 años. Pero este joven venía preparándose por mucho tiempo porque su objetivo y la meta era ser medallista olímpico. Y esto sucedió durante los Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona en el año 92. En esta carrera de 400 metros, Derek Redmond era el favorito para ganar dicha competencia. Se había preparado, como les dije, toda su vida para este momento. Pero faltando 175 metros para alcanzar la meta, le dio un tirón en el tendón de la corva y se desplomó al piso con gran dolor. Cuando este hombre cae, después de que sufrió ese tirón, todo se le vino abajo. Llegó el personal médico para atenderlo y parecía que la carrera ya estaba acabada. Pero a pesar de ese dolor que él sentía, logró ponerse de pie y comenzó a cojear por la pista. De repente, mientras él estaba cojeando con gran dolor, apareció un hombre grande, corpulento, y abrió paso entre mucha gente, luchando contra los guardias de seguridad inclusive. Ese hombre era Jim, su padre. Y cuando llegó donde él estaba, le dijo: aquí estoy, hijo, deberías parar. No tienes nada que demostrar. Pero Derek dijo: tengo que terminar esto, papá. Y su padre le dijo: entonces vamos a terminarlo juntos. El padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista. Y juntos cruzaron la meta ante la ovación de 65,000 personas. Porque ya todos habían cruzado la meta. Solo faltaba él. Fue como si el corredor, cuando él cruzó la meta con su padre, fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo hubieran logrado juntos. Derek Redmond no terminó en primer lugar, pero logró terminar la carrera. Aunque no pudo terminar la carrera, su determinación para cruzar la meta resonó más allá de la competencia. De hecho, él empezó a dar conferencias de motivación a causa de eso, porque él no pudo volver a competir. Y les digo que esta historia sirve para ilustrar nuestro texto el día de hoy. Porque, hermanos, nosotros estamos en la carrera. Nosotros tenemos una carrera por delante que correr. Y yo quisiera preguntarte hoy, ¿cómo va tu carrera? ¿Cómo va tu carrera? ¿O qué carrera estás corriendo? ¿Estás corriendo la carrera de alcanzar el éxito? ¿Estás corriendo la carrera de la vanidad de la vida? ¿Estás corriendo la carrera de tener bienes y posesiones? ¿Qué carrera estás corriendo?
porque fácilmente nos podemos desviar de la carrera. Puede que hoy, hermano, estés enfrentando situaciones difíciles en tu vida. Puede que sientas que no avanzas. Puede que sientas que estás en el mismo lugar y no creces. Puede que te sientas cansado hoy, apenas iniciando el año. Puede que estés desanimado porque perdiste tu empleo, porque no sabes qué hacer con tu hijo, porque no dejas de pelear con tu cónyuge, porque no consigues un mejor trabajo, porque las cosas no salen como quieres y porque sigues luchando con tu pecado y no te da tregua. ¿Sientes que quieres tirar la toalla? ¿Sientes que quieres tirar la toalla? Hermanos, hoy el argumento para esta enseñanza, y es lo que yo quiero que se lleven ustedes en esta mañana, solo fijando la mirada en Cristo, podremos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Solo fijando nuestra mirada en Cristo, podremos seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe. Quiero por favor que me acompañen al texto en Hebreos 12, verso 1 al 2, y si no hay nada que les impida, por favor, pueden colocar de pie. Ya lo tienen. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Pueden sentarse, hermano. Creo que este es un pasaje muy conocido por todos, y los que llevamos años en el Señor. Es un pasaje que nos trae aliento. Pero cuando se me asignó a mí la predicación, y era el primer domingo, yo pensaba en este versículo, en este capítulo, porque como les digo, hermanos, y llevando la analogía del atletismo, muchos ven la carrera de la fe o la carrera del creyente como una carrera de 100 metros planos, donde es la prueba más rápida en atletismo, y creo que el récord está en 9 segundos, no sé si ya lo bajaron, pero muchos creen que esa es la vida creyente y salimos disparados tan pronto conocemos al Señor. Queremos hacer de todo, estar en todo, pero a los pocos meses ya nos cansamos. La carrera de nosotros se relaciona más como una maratón, donde año tras año, vamos corriendo. Y relacionaba mucho esta competencia porque hay una competencia que también se llama los 4%, pero en relevos, o 4x400, donde están 4 atletas, ¿cierto? ¿Sí la han visto? Ellos van corriendo por la pista y pasan un testigo que se llama y hacen los relevos. Y a mi mente se me venía que nosotros somos como esos atletas, pero no somos 4, sino somos nosotros mismos, año tras año, pasando ese bastión, pasando ese testigo. Porque ¿cuándo termina la carrera nuestra de la fe? Hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia, hermano. Año tras año vamos a estar recibiendo ese bastón, ese testigo,
para iniciar otro año, con alegrías, con gozo, pero también con dificultades, con tribulaciones. El punto aquí es saber cómo yo estoy corriendo esa carrera de la fe. Entonces, este texto está dividido en 3 puntos que quiero que anoten o tengan presentes de lo que vamos a desarrollar en esta mañana. El título es Persevera en la carrera de la fe, como ya lo saben. Pero, ¿qué necesitamos hacer para perseverar en esa carrera de la fe? Bueno, lo primero que debemos hacer es despojarnos o quitarnos ¿qué? El peso y el pecado que nos asedia. El segundo punto que vamos a ver es cómo podemos perseverar en la carrera de la fe, corriendo con paciencia. Y el tercer punto, y más importante diría yo, cómo podemos perseverar en la carrera de la fe, fijando nuestra mirada en Jesús. Amén. Y estos 3 puntos que saco de acá, lo tomo porque son verbos y son imperativos para nosotros. Y es algo que el Señor nos manda. El modo imperativo es para dar órdenes, consejos, peticiones, instrucciones o prohibiciones. Y yo lo he tomado como un consejo que el Señor nos da y como una instrucción que el Señor nos da en esta mañana. Necesitamos quitarnos todo peso, despojarnos de todo peso, como lo cantábamos en la alabanza. Necesitamos correr con paciencia y necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Ahora, para los que han leído la carta de Hebreos, es una carta que personalmente me gusta mucho porque, aunque fue escrita muchos años atrás, tiene que ver mucho con nosotros hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque estos hermanos hebreos estaban sufriendo, estaban sujetos al sufrimiento y a la vergüenza. ¿Y por qué? Por confesar a Jesús. Eran despojados de los propios familiares y eran visibles de la religión judía organizada. Estos hermanos estaban tentados ¿a qué? A apartarse de la fe. Estaban tentados a caer en la incredulidad y así abandonar su peregrinación, es decir, su carrera de la fe. Ellos estaban titubeando. Ellos estaban siendo perseguidos por parte del emperador Nerón. Se había intensificado esa persecución y muchos fueron atacados en gran manera, hermanos, a punto de llegar al martirio. Como les decía, nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado por nada de eso. El estigma social hacia los creyentes era tan evidente que ser conocido como judío en ese tiempo no presentaba ningún peligro, aunque eran gobernados por romanos. Los judíos no se metían con ellos. Pero si tú confesabas a Jesús y decías creer en Él, ibas a sufrir persecución. Ser identificado como un cristiano era potencialmente de vida o muerte. Hoy tú puedes decir que eres cristiano y qué chévere, bonito, pero a ustedes les prohíben hacer esto y esto y lo otro. Es lo máximo que nos dicen. El peor sufrimiento que podemos llegar a tener nosotros es que nos rechacen, que nos ignoren. Pero no conozco a nadie de acá que haya sido azotado por causa de Cristo. Que porque digas que eres creyente, porque confieses que Jesús es tu Señor y Salvador, te castiguen, te coloquen cepos. ¿O hay alguien aquí? Realmente el sufrimiento nuestro no es nada comparado con lo que estos hermanos hebreos sufrieron. Y no estoy desmeritando que nosotros podemos sufrir, ¿ok? Pero nuestro sufrimiento no se compara con lo que estos hermanos vivieron y testificaron. Por esta razón, probablemente muchos creyentes estaban siendo tentados a negar la fe, a decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Y vuelvo otra vez a la religión judía. Y estoy tranquilo y en paz. Porque podemos decir así, ¿a qué horas se me dio por hacerme creyente?
Qué problema tan tremendo. Antes estaba tranquilo y feliz, pero desde que soy creyente, todo se me vino abajo. Pero ¿cuáles eran las expectativas que tenías con el Señor Jesucristo? Porque Él en su palabra, eso fue lo que dijo que íbamos a vivir. Por mi causa van a ser vituperados. Por mi causa los van a perseguir. Él no prometió nada. Él fue claro con su mensaje. ¿Se acuerdan que Él dice, Señor, quiero seguirte? Ok. Las aves tienen nido, las zorras tienen madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él no prometió riqueza, ni casa, ni carro, ni beca. Él fue claro con su mensaje. Pero estos hermanos estaban siendo atribulados y perseguidos por causa del Evangelio. Por eso el autor utiliza esta carta como una exhortación. La misma carta lo dice en el capítulo 13, el último, el versículo 22 dice él, les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. O sea que, hermanos, el mensaje de hoy es un mensaje de ¿qué? De exhortación. Para que veamos y nos demos cuenta cómo estamos corriendo nuestra carrera en la fe. Su propósito era exhortar a los cristianos que luchan y dudan a soportar el rechazo y la tribulación por causa del Evangelio. Nosotros sabemos, hermano, que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Por eso la insistencia del autor en colocar este texto de puesto los ojos en Jesús. Fijen su mirada en Cristo Jesús. Teniendo esto como contexto de esta carta de los Hebreos, hermano, lo quise hacer porque a veces tenemos que ser conscientes de lo que estaban viviendo estos hermanos, pero que para hoy en día a nuestras vidas nos aplica y mucho. No estamos siendo perseguidos ni azotados por el Evangelio, pero sí hemos sido rechazados, hemos sido menospreciados, nos hacen a un lado del trabajo, pero eso es un gusto servir al Señor. Es un gozo y un placer sufrir por causa de Cristo. Vayamos al texto ahora sí, en el primer versículo del capítulo 12, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, por lo tanto, es un conector que indica que lo que viene como consecuencia de otra cosa. Y quiero que tengamos en mente que estos hermanos querían abandonar los caminos del Señor. Y el autor les hace una exhortación para que no lo hagan. Si ustedes pueden ver en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 38 y 39 dice, mi justo vivirá por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Él está hablando de que nosotros no vamos a rendirnos si somos hijos del Señor. Y nos da Hebreos 11, estos grandes ejemplos de fe que muchos conocemos, para que eso nos ayude a nosotros que afianzar nuestra fe en Cristo Jesús. Esta metáfora que utiliza el autor, como les decía al inicio, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, decía la canción, ¿cierto? Y esta metáfora que utiliza el autor es como una competencia de atletismo. De hecho, Pablo también lo utiliza en varios pasajes. Para que anoten simplemente, en 1 Corintios 9, 24 al 27, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. En Filipenses 2:16 también dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y en la carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:5 dice, asimismo,
ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga la regla. Y en 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces se dan cuenta cómo el autor de Hebreos y Pablo tienen mucha similitud de nombrar esto como una carrera. Y nosotros somos atletas en esa carrera, hermanos. Y estamos rodeados por una gran nube de ¿qué? De testigos. No dice de espectadores, porque eso lo tienden a utilizar para decir que desde el cielo mi abuelita me está cuidando, que mi papá me está ayudando desde el cielo porque él me está viendo. Esto no es lo que dice el texto. No dice espectadores, dice testigos. Y por eso me tomo la tarea de explicar que es testigo. Testigo es una persona que da testimonio de algo o la atestigua. Una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Estos hombres y mujeres de fe fueron testigos de ¿qué? De lo que el Señor hizo con ellos. De lo que Él hizo. Y ellos se mantuvieron en la fe, perseveraron en la fe. Se me viene a la mente Noé, un pregonero de justicia. Recibió la orden del Señor de construir un arca. Y duró 120 años haciéndolo. Un loco porque eso no se veía en esos tiempos. Pero él lo hizo, creyéndole al Señor, siendo objeto de burla, pero perseveró hasta el final. Abraham, José, Jacob, Moisés, estos hombres y mujeres de fe nos dan testimonio de que ellos pudieron llegar hasta el final de la meta. Amén. Perseveramos en la carrera despojándonos y quitándonos de todo peso y del pecado. Ese es el primer punto. Hermanos, quitémonos, despojémonos. ¿De qué? De todo peso que nos impida correr. Y quiero hacer la diferencia acá porque la palabra nos habla de peso y pecado. Y me voy a tomar el tiempo en este peso porque es algo que nos está impidiendo correr como cristianos. De hecho, hoy me alegré cuando llegué acá a Misión Rescate, a Fidelidad a su palabra, y Marlon me dijo unas primeras palabras que me gustaron mucho. Te veo más flaco, te veo más delgado. Wow, qué bueno, porque estoy en eso, hermano. Estoy bajando peso. Tengo 12 kilos de sobrepeso. Ya voy en 3. Y esa noticia me alentó. ¿Por qué? Y lo hablaba con él ahora en la coinonía. Porque, hermano, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Tristemente, tomamos medidas cuando ya estamos más viejitos. Pero los que están jóvenes, tomen medidas desde ahora. Eviten que les salga esta abundancia aquí enfrente a los hombres. Evítenla, hermano. Entonces, debemos quitarnos todo peso que nos impida correr. Si yo quiero correr una carrera de 100 metros planos o de 4x100, con este físico no me sirve. Con 150 kilos no voy a poder correr. Necesito quitarme el peso, bajar de peso, porque una característica de estos atletas es que corren lo más ligero posible. De hecho, la ropa que tienen casi ni tienen ropa, porque eso, cualquier pesito suma. Ahora, yo podría colocarme unos jeans, unas botas pantaneras y un morral para correr. ¿Lo podría hacer? Sí, lo puedo hacer porque no me lo impiden. Pero sería lógico yo lo hiciera en una carrera de 100 metros planos. ¿Cuándo llegaría yo a esa meta? Sería ilógico. Pero realmente si tú quieres participar de la carrera, ¿qué necesitas hacer? Quitarte todo el peso. Pero tristemente muchos cristianos es lo que está pasando. Tenemos mucho peso encima. Y aunque ese peso no es pecado,
nos está haciendo la carrera más difícil. Y no somos conscientes de eso, hermano, pero el peso, como les digo, no es pecado, pero no te permite avanzar. El peso no te permite avanzar. La palabra en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo es de provecho y no todo edifica. Ese peso para nosotros, hermano, pueden ser tantas cosas que se han normalizado en nuestras vidas y no logramos ver el daño que nos está haciendo, y por eso nos estamos quedando estancados espiritualmente. Ejemplos de estos pesos que tenemos en nuestra vida, hermano. Si alguien se siente identificado, no la tome conmigo, con el Señor. Las series en Netflix no son malas. Bueno, a no ser de que en series estés viendo, ¿no? El tiempo en las redes sociales, el trabajo que incluye trabajar todos los domingos, el deporte, ir a jugar con los amigos, jugar en internet, ver recetas en YouTube. Esta semana estuve viendo una receta, pero fueron como 2 nomás. Chatear en WhatsApp. Esas cosas no son pecados, hermano. ¿O sí? No son pecados. Pero si te absorbe y no te permite cumplir tus prioridades con el Señor, se convierten en pecado. Porque resulta que por estar viendo tantas series en Netflix, por pasar tanto tiempo en las redes sociales, por dedicarle tanto tiempo al trabajo, y ni siquiera venir a congregarme los domingos como hoy el hermano nos hacía ver, y si el deporte para mí es todo, eso se me puede convertir en pecado. ¿Por qué? Porque resulta que ya no tienes tiempo para orar, porque llegas tan cansado que te da pereza orar, porque ya no lees la palabra o poco lees la escritura, porque necesito ver la serie que se va a acabar, porque necesito ver cuántos likes me dieron, porque esta receta la tengo que copiar, porque necesito trabajar más, porque necesito conseguir más dinero, y eso no te permite congregar. Poco oras, poco lees la palabra, no te congregas, no compartes con tus hermanos en la fe. Y entonces, hermano, ese peso se está convirtiendo en pecado cuando dejamos que eso se crezca. Tú puedes ver una serie en Netflix, no es pecado, pero ¿qué tanto tiempo le dedicas? Y este aparatico, de hecho no lo saqué, lo guardé acá. Es una ayuda muy buena, pero cuando no le damos un buen uso, es un distractor enorme. Hermanos, sí, de hecho nosotros en Misión Rescate tenemos esa campaña de traer la Biblia físicamente porque nos hemos acostumbrado tanto al celular que ya tenemos la Biblia y tenemos como 5 o 10 versiones, hasta con comentarios. Y en el servicio están leyendo la Biblia y le llega una notificación de WhatsApp, un mensaje del trabajo y una vez nos desconcentra. Son cosas pequeñas, pero que dañan nuestra relación con el Señor. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, de ese pecado. Porque como les digo yo, no es que sea pecado eso, pero cuando se nos empieza a convertir en algo muy grande, ya no le damos el primer lugar al Señor. Y Santiago 4:17 nos lo recuerda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Es contado como pecado, hermano. Entonces, si no estás orando, si no estás leyendo la palabra, si no te estás congregando con los hermanos, estamos pecando. Estamos pecando. Ahora, no solo el peso que tanto nos está haciendo
estancar en nuestra carrera de la fe, sino también el pecado que hay en nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado, especialmente el pecado que tan fácilmente ¿qué? Nos hace tropezar. El pecado nos envuelve, dice en otra versión. El pecado nos asedia en otra versión. Hermanos, y como creyentes no podemos estar tolerando el pecado. De hecho, si hemos nacido de nuevo, el Señor ha obrado en nuestros corazones. Lo que antes amábamos, ahora que lo odiamos. Eso es lo que hacemos con el pecado. Y este pecado que menciona acá, especialmente tiene que ver con el pecado de la incredulidad. Para estos hebreos, no tenemos fe en Jesús, hermano. Dudamos en medio de las adversidades. Decimos creer en Jesús, pero cuando vienen los problemas, las tribulaciones, bajamos la mirada del Señor y nos dejamos llevar por las angustias. Por eso el autor de Hebreos nos habla de ¿qué? De que consideremos a Jesús. También lo cantábamos hoy. Consideren a Jesús. Él es muy superior a los ángeles. Es superior a Moisés. Y Jesús lo vale todo, hermano, por nosotros. Vamos nosotros a estar batallando contra el pecado. Y cada uno de nosotros sabe cuál es su pecado. Y con qué pecado estás lidiando. ¿Con qué pecado vienes lidiando todo el año 2024? ¿Y qué va a pasar en este 2025? ¿Seguiremos lidiando con ese pecado? El llamado es a despojarnos. Y es una lucha que nos toca ¿a quién? A nosotros. Despojémonos. Despojémonos. Necesitamos estar despojándonos a diario del pecado. Mira lo que el Señor le dice a Caín antes de matar a su hermano Abel. Y estaba en esos propósitos que nos hacemos de año nuevo, de leer la Biblia en un año. Y me hice ese propósito, espero que el Señor me ayude a cumplirlo. Estoy leyendo la Biblia en orden cronológico. Y he leído muchas veces Génesis, pero meditando en la prédica, wow, me encontré con este pasaje. El Señor le advierte a Caín antes de matar a su hermano Abel. Y él le dice, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En otra versión, la NTV dice, ten cuidado, hermano. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. El Señor le advierte eso a Caín. ¿Y qué pasa más adelante? Se dejó dominar por el pecado y mató a su hermano. Hermano, el pecado es un enemigo. Y está atento ahí 7:24. Nosotros debemos estar atentos. De hecho, la misma carta de Hebreos, en el capítulo 3, si quiere vayamos allá un momentico, Hebreos 3, versículo 12 y 13, es algo muy importante para nosotros como creyentes. Y hoy quiero que ustedes lo tengan pendiente como iglesia, como fidelidad a su palabra. Porque esta carrera, hermanos, no es individual. Somos parte de un cuerpo. Amén. Todos estamos corriendo esa carrera. Mire lo que dice Hebreos 3, versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué dice? Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros. ¿Cuándo? Todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El pecado está al acecho, hermano. El pecado quiere dominarte. El pecado te codicia. El pecado está ansioso por controlarte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Porque eso se trata de todos nosotros. Y puedes que tú estés luchando hoy, hermano, contra la pornografía. Puede que estés luchando contra el enojo. Puede que estés luchando contra el orgullo. Puede que estés luchando
Perdón que se me pierde aquí por... Puedes estar luchando contra la mentira. Puedes estar luchando contra la avaricia. Puedes estar luchando contra los celos. Puedes estar luchando contra la inmoralidad sexual. Puedes estar luchando contra la idolatría. Puedes estar luchando, o sencillamente te estás entregando al pecado. Y algo importante para nosotros como creyentes es que si tú has nacido de nuevo, tú vas a luchar contra el pecado. No te engañes. Si estás entregado al pecado, lo más probable es que no hayas nacido de nuevo. Porque el cristiano se caracteriza por no practicar el pecado. Pero si estás entregado, debes clamar al Señor misericordia. Pero si estás luchando, debemos seguir luchando, hermanos. Debemos seguir perseverando. Hermanos, el pecado no nos quiere dejar avanzar. El peso y el pecado hacen que no avancemos en la carrera de la fe. Puedes preguntarte por qué sigo en lo mismo. ¿Qué pasa que no crezco, no avanza? No avanzo. Tienes que meditar y realmente pedirle la ayuda al Señor y examinarte. Porque, hermano, yo no conozco lo que hay en su corazón, ni ustedes saben lo que hay en mi corazón, pero el Señor sí lo sabe. Y no seamos ilusos al pensar que yo puedo ocultar mi pecado del Señor. Porque por más que lo estés haciendo en secreto, puede que tu hijo no te vea, tu esposo no te vea, tu esposa no te vea, tu jefe no te vea, pero el Señor te está viendo, hermano. Ahora no podemos engañarnos, la palabra nos dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es que engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hermano, no nos engañemos, Dios sabe que pecamos. Es una triste realidad, porque si yo he nacido de nuevo, ¿qué esperaría yo? Que no volviese a pecar. Pero vamos a pecar. Y el Señor nos lo está diciendo aquí. Pero Él dice, tranquilo, si confiesan su pecado, yo soy fiel y justo para perdonarlo. Pero es importante que confesar el pecado. Confesar el pecado. Puede que estés luchando con algo en tu vida, pero tú en tu mente te engañas y te dices, yo puedo controlarlo. No te engañes. No te engañes. Por eso les leí Hebreos 3:12. Qué bueno es saber que yo cuento con un hermano al que le puedo rendir cuenta y decirle, hermano, ayúdame a orar con esto, porque no puedo más. No te engañes al creer que tú lo vas a lograr solo. Proverbios 28:13 lo dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán ¿qué? Misericordia, hermano. Segundo punto, perseveramos en la carrera corriendo con paciencia. La palabra dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. En otras versiones dice, y corramos con paciencia. Pero parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a correr yo con paciencia? Ahora nuestra vida en la fe no es que estemos a toda hora corriendo, ¿no? Vamos a correr cantando las alabanzas, vamos a correr recogiendo las ofrendas, vamos a correr evangelizando. No, hermano. Se habla de que podemos estar corriendo, pero haciendo las cosas con calma. Como les decía yo, no es salir corriendo en esa meta de 100 metros planos, sino es una maratón. Empezamos con ese impulso y al rato estamos ya caídos. Qué triste escuchar, y de boca mía también lo he dicho,
que hemos perdido el primer amor. ¿Sí les suena familiar? Cuando conocí al Señor, el deseo por estar con Él, aprendiendo de Él y todo, es ilógico que digamos que perdimos el primer amor. Y escuchaba a mi esposa que días hablar con una hermana, y lleva años ya, y dice, yo todavía sigo ahí. Nada de que he perdido mi primer amor. Yo sigo firme. Yo sigo perseverando. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. El amor del Señor es eterno. Lo que Él hizo por nosotros no fue por un momento, fue por la eternidad. Corramos. En una versión, en la original dice, ese corramos es con agonía. ¿Cómo estamos corriendo nosotros, hermano? No es fácil. Yo no voy a decir mentiras aquí y decirles que la carrera fue fácil. No es fácil. Es difícil. Pero lo importante es que Dios está en medio de él. Dios es el que nos ha puesto esta carrera por delante. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el que está corriendo a mi lado y no en mí mismo. Hermano, la pista, quiero que podamos imaginar por un momento esto. La pista, decimos, no estoy seguro, pero creo que son 8 carriles o 10. Imaginémonos estos carriles con millones de creyentes. Y cada carril tiene una pista diferente. Para unos se hace más empinada que para otros, que va más suave. Para unos una pista puede estar llena de muchos baches y te va a costar correr por ahí. Para otros puede estar bien planita. No sé si me voy a entender. Pero esa pista que tienes por delante, Dios la ha puesto, hermano. Por eso tú debes enfocarte en tu carril y no en el de al lado. Enfócate en el carril de al lado cuando tu hermano se caiga y tengas que volverte para ayudarlo a levantar. No te enfoques para criticarlo, para hablar mal del hermano, ni para decir, pero ¿por qué a este hermano le va bien y a mí no? ¿Por qué le queda todo tan fácil y a mí me cuesta? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el camino que Dios ha establecido para nosotros? Como les digo, esta carrera de fe, esta carrera con perseverancia de que debemos correr, es lo que les decía de esa prueba de 4x400 metros, cuando nosotros somos el mismo atleta que está corriendo año tras año, hermano. Terminamos este 2024, muchos de pronto con las uñas, arañando ya al final para el 31. ¿Y ahora qué nos espera el 24? Puede que sea lo mismo. Puede que de aquí en adelante siga lo mismo año tras año. Pero la importancia de dónde está puesta tu mirada en el Señor. ¿Estás corriendo una carrera del éxito, como les decía al inicio, de la vanidad, de los logros, de las posiciones? ¿O estás corriendo una carrera de la fe? Y Hebreos 11:1, un verso muy conocido, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pregunto, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué esperas este año? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué estás esperando que suceda? ¿Cuál es tu meta a alcanzar? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros como cristianos, como corredores, estamos avanzando constantemente hacia la meta,
a pesar de la oposición que podamos tener. Por eso nosotros como creyentes debemos esforzarnos, ser valientes y resistir, hermanos. Y esto se aprende solo con una constante disciplina. Este joven del que les mencioné al inicio, 4 años preparándose, negándose a muchas cosas por capacitarse, por ejercitarse. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos capaces de disciplinarnos y nos dejamos vencer por la tentación? Yo tengo prohibido comer azúcar. ¿Y qué tengo que hacer? Evitar el azúcar. Si veo postres o algo por ahí, tengo que alejarme. Pero mi carne, ¿qué quiere? Tengo que disciplinarme, hermano, por mi propio bien. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Eso es lo que estaba haciendo este joven. Tener su medalla olímpica de oro. Algo que se la pueden robar, se puede perder, la pueden derretir. ¿Cierto? Pero nosotros, hermanos, nosotros los creyentes, lo hacemos por un premio que eterno, hermano. Por eso, dice Pablo, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Hermano, ¿estás disciplinando tu cuerpo como lo hace un atleta? ¿Lo estás entrenando para que haga lo que debe hacer? ¿O no? ¿Lo estás entrenando? Ahora, ¿cómo hago yo para disciplinar mi cuerpo? ¿Lo golpeo? ¿Le doy duro a la barriga para que no sienta hambre? Hermanos, ¿cómo puedo yo disciplinar mi cuerpo? Bueno, déjame decirte que hay disciplinas espirituales que nos ayudan a nosotros como creyentes. Las disciplinas espirituales son hábitos y ritmos que ayudan a cultivar una relación más profunda con Dios. Entonces, en vez de tantas series de Netflix, la lectura de la palabra, la meditación y la memorización de las escrituras es una buena disciplina espiritual. La oración privada, la adoración privada, el ayuno y el estudio bíblico. Ahora la pregunta es, ¿a cuánto les gusta eso? Es más chévere ver Netflix. Es más chévere ver cuántos likes me dan en Facebook. ¿Cuántos vieron mi estado? La oración privada. Hay disciplinas espirituales que nos ayudan. El problema es que no nos gustan esas disciplinas espirituales. Ahora, hay disciplinas corporativas. Lo que estamos haciendo hoy, la alabanza, la predicación. Por eso es importante no dejarnos de congregarnos, como lo decía Elkin esta mañana. La cena del Señor, la comunión con los hermanos. Hermanos, recuerden que Dios es el que ha preparado esta carrera, como les dije. Cada uno de nosotros tiene una carrera por delante que mismo Dios te ha organizado. Por eso no te quejes con Dios de tu vida. No te quejes de Dios con tu vida. Porque mucho de lo que nosotros estamos viviendo es producto de nuestras propias decisiones. Somos los que alteramos los caminos que Dios tiene para nosotros por las decisiones que tomamos nosotros. Hermanos, como les decía, para unos podrá ser más fácil caminar por esa pista, correr por esa pista. Para otros será difícil, pero para otros será demasiado difícil. Si tú estás en lo demasiado difícil, dale gloria al Señor. Porque hermanos, no hemos vivido nada. Y no quiero desmeritar si está pasando por un sufrimiento. Pero meditaba en lo que le pasó a Job. 4 noticias recibió en un momento. Y espero que a nadie de nosotros tengamos que pasar por eso. Pero él reconoció, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Nosotros
somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y tengan cuidado de cómo viven, dice Efesios 5:15. No vivan como necios, sino como sabios, y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hermanos, seguimos corriendo la carrera de la fe. Pero para yo poder hacer eso, para yo poder disciplinarme, para poder tener como deleite el orar y leer la palabra y congregarme y el tener comunión con mis hermanos, únicamente se puede hacer teniendo la mirada en Jesús. No pretendas sentir eso en tu fuerza porque no lo vas a sentir. A menos que Jesucristo sea el autor y consumador, no va a pasar nada. Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No tenemos que inventar nada. Ya hay alguien que hizo todo. El autor y consumador de la fe. El alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Ya tenemos un ejemplo a quien seguir. Y es Jesucristo. Amén. No podemos nosotros bajar la mirada de Jesús, hermano. Fijemos la mirada en Jesús. Consideremos a Jesús. Indiscutiblemente como cristianos, hermanos, nuestra meta es que parecernos más a Cristo. ¿Cuál es tu meta para este año? Por eso les preguntaba al inicio, ¿qué planes, qué proyectos tiene? ¿Y en esos proyectos está Cristo? ¿O sigues pensando únicamente en ti, en ti y en ti? Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuáles son tus metas para este 2025? ¿Quieres parecerte más a Jesús? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿O este es el año de tener la casa? ¿O este es el año de tener el carro? No estoy diciendo que sea malo, pero ¿cuáles son tus prioridades? Enfoquémonos en lo eterno. Hermano, no puedes pretender avanzar en la carrera cuando tu objetivo no es Cristo. Cuando Él no es el centro de tu vida, cuando Él no ocupa el primer lugar en tu corazón. Cuando tu mente está en todas partes, pensando todo menos en el Señor. Y no sé si ya lo he dicho acá, pero una vez escuché algo que me impactó y se me quedó grabado en la mente y en el corazón. Porque un hermano utilizaba esta analogía para hablar de los cristianos que tienen la iglesia, ¿sabe qué? Como un parqueadero. Y no porque tengan carros, sino porque vienen cada domingo y parquean su cuerpo acá. Pero su mente está afuera. Puede ser que en este momento su mente esté pensando en el almuerzo. ¿Qué vamos a comer? Este hermano se está demorando. ¿A qué hora voy a ir a jugar el partido? Tengo pensado mañana es festivo, ir a la playa y este hermano se está demorando. Hoy empieza la serie que quiero ver. Hermanos, muchos cristianos tienen la iglesia como parqueadero. Estacionan su cuerpo, pero su mente está lejos de Él. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy decimos que hoy es el día del Señor. Pero en la realidad es el día nuestro. Somos tan egoístas, hermanos. Por favor, hermanos, pongamos los ojos en Jesús. Pon tu mirada en el Señor. Él lo vale. Y Él lo hizo todo por nosotros. Él se entregó hasta lo sumo. Sigamos leyendo. Debido al gozo que le esperaba, Jesús, ¿qué hizo? Soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Hermanos, no sé si han considerado a Jesús de esta manera. Porque este pasaje describe cómo Jesús soportó la cruz y la vergüenza que ésta representaba para Él. Pero Él lo hizo por el gozo que Él esperaba.
¿Y cuál era ese gozo que le esperaba? La eternidad prometida con su Padre y con los suyos, a los que Él vino a salvar, a los que hemos creído en Él. Y si tú has creído, hermano, estás ahí, en ese gozo por el cual el Señor sufrió esa vergüenza. Isaías 53:11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, el Señor quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Hermano, si tú estás acá y has creído, el Señor pagó por todos tus pecados. Él pasó por la vergüenza sin importarle lo que iba a sufrir y lo que iba a pasar, pensando solo en el gozo de que en la eternidad iba a estar contigo, hermano. La crucifixión era una forma de ejecución tan vergonzosa que estaba prohibida infligírsela a los mismos ciudadanos romanos. Y además para los judíos creían que esa era una forma de ser maldito, alguien que fuera colgado en un madero. Pero el Señor no le importó. Gálatas 3:13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor se hizo maldito por ti y por mí, hermano. Él fue expuesto a toda vergüenza, pero no le importó. Sufrió hasta lo sumo y derramó hasta la última gota de sangre para cubrir nuestros pecados, hermano. ¿Estás considerando ese Jesús? ¿Estás poniendo la mirada en el Señor? Hermano, nosotros deberíamos ser igual a Moisés. Y esta carta de Hebreos nos lo deja ver en el versículo 24 y 26 del capítulo 11. Dice la palabra del Señor, hablando de Moisés. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Rehusó, prefirió y quiso negarse a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. ¿Estamos nosotros, hermanos, rehusando al mundo o estamos prefiriendo el mundo? Y peor, estamos disfrutando las cosas de este mundo. Versículo 26 dice, él consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía que la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Wow, hermano, ¿cuál recompensa estás esperando? ¿Una esperanza terrenal? ¿En qué está puesta tu esperanza hoy en día? ¿Qué piensas para el 31 de diciembre del 2025? ¿Habré cumplido todos tus propósitos? Pero ¿cuáles son tus propósitos? Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. La parte B del segundo versículo dice, ahora el Señor está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Romanos 8:3 nos dice que Él está intercediendo por nosotros, hermanos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hermano, yo no sé si ustedes consideran eso. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? En el día, en la semana, al mes, en el año. Y a pesar de eso, el Señor sentado a la diestra del Padre está intercediendo por ti y por mí. Él intercede por los suyos. Él intercedió por Pedro, porque iba a ser tentado, porque era suyo. Pero no intercedió por Judas, porque no era suyo. Dios intercede
por aquellos que han creído en Él. ¿Qué más estamos esperando, hermano? Es necesario que avancemos hacia la meta, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. Y menciono mucho a Pablo porque habla mucho de esta carrera y de esta prueba que nosotros tenemos. Filipenses 3:12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado. Mire quién lo está diciendo, Pablo. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado. ¿Cuántos están anclados en el pasado? ¿Cuántos están pensando en Egipto? Yo estaba mejor allá, tenía más cosas allá, pero ahora desde que estoy en la fe, no estoy nada bien. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, pensemos en Jesús y en toda la hostilidad que Él soportó por parte de pecadores. Así no nos cansaremos ni nos daremos por vencidos, lo dice Hebreos 12:3. Cristo da la seguridad de aquellos que verdaderamente creen en Él y que perseveran en la fe de que son salvos. Hoy quiero preguntarte a ti, hermano en la fe, ¿estás quitándote el peso y el pecado que no te deja avanzar? A la luz de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. ¿Estás esforzándote por correr la carrera de la fe? ¿Y tienes puesta tu mirada en Jesús? Esto es para los hermanos en la fe. Pero para los amigos que hoy nos visitan, la pregunta es, ¿qué carrera estás corriendo y cuál es tu meta? ¿Has pensado en tu alma? Necio, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si tu alma se pierde? Y amigo, ¿estás entregado de lleno al pecado? Si estás entregado de lleno al pecado, eres un pecador. Pero Dios tiene misericordia de aquel que confiesa su pecado. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Pero los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es un llamado que hago en esta mañana para los amigos que nos visitan por primera vez o los que aún no han rendido sus vidas al Señor. Como conclusión, hermanos, así como la historia que les comenté esta mañana de Derek Redmond, cuando cayó en la carrera de los Olímpicos, habiéndose esforzado por tantos años, después de haberse preparado por tantos años, su padre estuvo ahí para ayudarlo. Y cuando Derek le dijo, tengo que terminar esto, papá, el papá le dijo, entonces vamos a terminarlo juntos. El padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista, como les dije. Juntos cruzaron la meta ante la ovación de 65,000 personas. Y fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo hubieran logrado juntos. Derek Redmond no terminó en primer lugar, pero logró terminar la carrera. Hermanos, de la misma manera, nuestro Padre, cuando nos ve sufriendo y luchando para llegar a la meta, Él viene a socorrernos. Para que junto al Señor podamos llegar a la meta y siendo animados por el testimonio de estos hombres de fe, podamos cruzar la meta.
Esa es la ovación de aquellos hombres de fe que dieron testimonio de haber creído en lo que el Señor había prometido. Y ahora el Señor nos ayuda a llegar a la meta. Pero si clamamos al Señor que nos ayude. Hebreos sigue diciendo en la carta, versículo 10, capítulo 10, versículo 36. Debido a su fe, capítulo 11, versículo 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Estas personas gozaron de buena reputación sin recibir lo que Dios les había prometido. Versículo 13. Todas estas personas murieron. Versículo 13 del capítulo 11. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo, hermanos. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestros tesoros deben ser en la eternidad. Deja de pensar en este mundo, hermano. Versículo 35 y 36 del capítulo 10. Que esto es lo que el autor mencionaba para empezar a hablarles de la fe. Por lo tanto, hermanos, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente, hermanos, la gran recompensa que el Señor les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo, hermanos, recibirán todo lo que Él ha prometido. Y él no es hijo de hombre para mentir. Él lo que dice, lo cumple. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, hermano. Y termino diciendo lo siguiente. Hoy el Señor nos pregunta en esta mañana, hijo, ¿quieres continuar en la carrera de la fe? Hermanos, si tu respuesta es sí, Dios nos dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo para terminar la carrera. Por eso, mi hermano, persevera en la carrera de la fe. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios, a ti te doy la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que hay mucho peso en nuestras vidas que nos está impidiendo avanzar, Señor. Padre, ayúdanos a despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia, Señor. Solo no podemos, Dios. Necesitamos de ti, Dios. Por eso hoy yo clamo tu ayuda y tu favor para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, Padre. Ayúdanos a levantarnos cuando nos caigamos, Dios. Ayúdanos a seguir avanzando en esta carrera de la fe, Señor. Que por muchos momentos, Señor, se nos vuelve tan difícil, Padre. Pero que cuando colocamos nuestra mirada en ti, Señor, sabemos que lo que hay por delante es porque tú lo has marcado, Señor. Ayúdanos simplemente a seguir avanzando, a no desmayar y a correr la carrera con paciencia, Señor. Y te doy toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.